¿Cómo empieza una guerra? Pues a menudo no empieza con una batalla, sino con una historia. Hoy nos metemos de lleno en los pretextos para la guerra, esas justificaciones, a veces un poco endebles, que han cambiado el curso de la historia. Y vamos a ver por qué este patrón del pasado importa y mucho en el presente. Fijaos en las palabras: ataque indiscriminado, movimientos desesperados. Con esto, un alto funcionario de Estados Unidos señala directamente a Irán. Y esto no es solo una declaración, es la construcción de una narrativa completa. Se está pintando la imagen de un actor irracional, peligroso, y así se sientan las bases para una posible respuesta. Pero claro, ante una acusación así, de este calibre, la pregunta es inevitable. ¿Es esta toda la historia? La experiencia nos dice que los relatos oficiales, sobre todo los que vienen justo antes de un conflicto, merecen que los miremos con lupa. Hay que mirar más allá del titular. Vale, pues esa va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a analizar la acusación, la compararemos con patrones históricos, intentaremos descifrar la narrativa y veremos qué consecuencias tiene todo esto tanto en el mapa mundial como en la economía. Vamos al lío. Empecemos por el principio, la acusación. ¿Qué se está diciendo exactamente contra Irán y qué historia se le está contando al mundo? La postura de Washington, si nos fijamos, se apoya en varios pilares. Primero, acusan a Irán de ataques indiscriminados. Segundo, lo presentan como un acto de desesperación, no de fuerza. Y tercero, aseguran que era algo que ya anticipaban. La mezcla de estos puntos crea un retrato muy concreto, el de un enemigo predecible, pero al mismo tiempo irracional y peligroso. Pero, a ver, ¿esta forma de presentar a un adversario es algo nuevo? Para entender si lo que vemos hoy es una excepción o más bien una regla, tenemos que echar la vista atrás, al pasado. Para entender muchos pretextos históricos hay que conocer una táctica clave, la operación de falsa bandera. Básicamente consiste en cometer un acto hostil y echarle la culpa al enemigo para así justificar una represalia. Es, digamos, el pretexto perfecto, fabricado a medida. Y ojo, que esto no es ninguna teoría de la conspiración, es un patrón histórico documentado. Pensemos, por ejemplo, en el Golfo de Tonquín en el 64, un supuesto ataque naval que luego se admitió que fue tergiversado, pero que sirvió para autorizar una escalada masiva en la guerra de Vietnam. O mucho más reciente, en 2003, la invasión de Irak, justificada por unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. La historia, desde luego, está llena de pretextos que sirvieron a intereses mayores. Y lo más revelador no es solo lo que pasó, sino lo que se planeó y no se llegó a hacer. Hay documentos desclasificados que muestran planes detalladísimos, como la Operación Northwoods, que proponía autoatentados en suelo estadounidense para culpar a Cuba. Esto confirma que crear pretextos no es un error o un hecho aislado, sino una herramienta de política exterior, considerada y planificada. Vale, con este contexto histórico en mente, volvamos al presente. ¿Cómo encaja el lenguaje que oímos ahora contra Irán en este patrón? Analicemos esa narrativa de la desesperación. El encuadre aquí es la clave. Las acciones de Irán no se presentan como movimientos estratégicos de un actor fuerte, sino como síntomas de debilidad. La narrativa sugiere que el régimen, asfixiado por las sanciones, está actuando a la desesperada. Es un relato de debilidad, no de poder. Y este marco narrativo es muy efectivo. Transforma una posible intervención en un acto de estabilización. Occidente no sería el agresor, sino el que garantiza el orden frente a un actor irracional que supuestamente amenaza la paz. Venga, pues ahora vamos a atar cabos. ¿Es el lenguaje que escuchamos hoy un eco del pasado? Vamos a compararlos directamente. Las palabras exactas pueden cambiar, pero la música de fondo es la misma. El ataque indiscriminado de hoy se parece mucho al ataque no provocado de ayer. La narrativa de un régimen desesperado resuena con la justificación de una amenaza inminente del pasado. El lenguaje parece seguir un guión ya conocido. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues no se trata de rechazar de plano cualquier versión oficial, sino de hacer preguntas difíciles. La historia nos enseña que el escepticismo es una herramienta necesaria y que exigir pruebas verificables no es cinismo, es prudencia. Más allá de la retórica, esta tensión está redibujando el mapa geopolítico. Veamos las consecuencias reales de este enfrentamiento de bloques. El resultado es un mundo que se polariza cada vez más. Por un lado, tenemos el bloque alineado con Washington basado en alianzas de seguridad tradicionales. Por otro, un eje centrado en Teherán que busca alternativas económicas y diplomáticas con socios como los del Grupo BRICS. No es una nueva guerra fría, pero la división es cada vez más profunda. ¿Y qué podemos esperar a continuación? Bueno, el guión parece bastante predecible. Primero, un aumento de las sanciones económicas. Luego, más presión en foros diplomáticos y un mayor despliegue militar en la zona. Todo apunta a una escalada controlada. Una serie de golpes y contragolpes calculados para dañar al otro sin llegar a una guerra total. Y por supuesto, todo esto llega a nuestros bolsillos. La geopolítica y la economía están íntimamente ligadas, van de la mano. El impacto más inmediato se siente en la energía.
Cuando la tensión aumenta en el Golfo Pérsico, el mercado mira a un punto clave, el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte crucial del petróleo mundial. Cualquier amenaza a esta ruta, ya sea real o percibida, se traduce casi al instante en precios más altos para el petróleo y el gas. En este escenario hay ganadores claros. Las empresas del sector de la defensa ven cómo sus acciones suben ante la perspectiva de un mayor gasto militar. Al mismo tiempo, en un clima de incertidumbre, los inversores huyen del riesgo y buscan seguridad, y eso hace que activos refugio como el oro se disparen. Por otro lado, están los perdedores evidentes. Las aerolíneas y las empresas de transporte marítimo cuyos costes dependen directamente del precio del combustible ven cómo sus márgenes se evaporan. Y lo mismo le pasa a cualquier industria pesada que necesite mucha energía. Para ellos, la tensión geopolítica es una amenaza directa a su rentabilidad. En resumen, la tensión geopolítica crea ganadores y perdedores claros en los mercados. Se premia la seguridad y se castiga el riesgo, y la energía se convierte, una vez más, en el epicentro de la tormenta económica. Hemos visto el patrón, hemos descifrado el lenguaje y hemos medido el impacto. Así que la próxima vez que una crisis domine los titulares con una acusación clara y un culpable ya señalado, quizás la pregunta clave no sea si la historia es cierta, sino qué otras preguntas no nos están dejando hacer. Gracias por habernos acompañado.